Bien, para continuar con nuestro congreso, pasamos ahora a la siguiente ponencia. Esta ponencia está dictada por la máster Nasira Morales Morera. Ella nos visita desde Costa Rica, o sea, estamos acá acompañándonos, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Pedagogía Docente de Educación Secundaria y Universitaria, con 23 años de servicio, con experiencia en investigación y procesos de diagnóstico y seguimiento psicopedagógico de problemas de aprendizaje. Ha coparticipado en investigaciones y mesas de trabajo de educación para adultos y jóvenes, retos y desafíos de la educación secundaria, proceso de inclusión educativa en el caso de educación especial, educación dual, política educativa, especialista en neuropsicología de la cognición. Nasira, tengan muy buenos días. La recibimos con mucho gusto. No he dicho el título de la ponencia, disculpen. Su título es Cerebros diferentes, aprendizajes diferentes, DUA y neuroeducación. Así que la recibimos, es un gusto y un placer tenerla acá con nosotros. La escuchamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí es un placer y es un honor estar acá compartiendo en esta mañana en el primer Congreso Mundial de Neuroeducación. Realmente pues ha sido una actividad muy provechosa a todos los ponentes que me han antecedido en la jornada de ayer y la compañera que acaba de antecederme. Realmente han dado aportes sumamente valiosos y pues es importante poder participar y aprender todos los días un poco más. Bien, yo hoy traigo para ustedes una ponencia, déjenme compartir pantalla. ¿Lo observan bien? Sí, ya se observa. Ok, listo. Muy bien. El tema que hoy nos trae acá se llama Cerebros diferentes, aprendizajes diferentes, DUA y neuroeducación. Es una temática pues bastante innovadora en el sentido de toda la aplicación que se está generando a nivel de el diseño universal de los aprendizajes en todos los sistemas educativos de América Latina. Y entonces pues hoy vamos a compartir un poco justamente sobre esta temática y sobre las experiencias que se han tenido hasta el momento. Bien, primero que nada quisiera compartir un pensamiento o un poema de Eduardo Galeano que dice así: cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Creo que es una de las formas más claves que tuve de empezar con esta exposición, en el sentido justamente de que esto es lo que tenemos en nuestras aulas. Estudiantes de una gran cantidad de diversidad de pensamiento, de una gran cantidad de formas de aprender, de estilos de aprendizaje, con emociones, con sentimientos, con intereses completamente diversos. Algunos los vemos por allá, por un aula, por una esquina, allá en el salón de clase, a otros los vemos sumamente activos siempre: profe, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿En qué sigo? Y otros pues pasan completamente desapercibidos. Son justamente los innombrables, los ninguneados, los nadie, los que nunca aparecen y que siempre les da mucho miedo levantar la mano y participar. Entonces, realmente tenemos de toda una serie de chicos diferentes dentro de las aulas con estilos de aprendizaje muy diferentes, y a esto es a lo que nosotros le llamamos neurodiversidad. Para poder hablar del DUA, definitivamente tenemos que hacer referencia a hablar de la neurodiversidad que atañe o tiene un aporte por parte de la neuroeducación. ¿Qué es entonces la neurodiversidad? Bueno,
nos dicen los diferentes autores que no son capacidades, no es que los chicos o los estudiantes tengan capacidades diferentes, sino que tienen estilos de procesamiento cognitivo de forma distinta. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros todos aprendemos de una manera diferente, tenemos un ritmo de aprendizaje, vamos en nuestro propio mundo, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestra motivación, y esta parte de la neurodiversidad justamente surge inclusive desde la década de los 90, cuando una mamá específicamente con un chico Asperger, empieza a implementar, generar una conciencia de estos chicos que estaban teniendo pues limitación de oportunidades dentro del salón de clases, y empieza a generarse a partir de ahí todo un movimiento en los Estados Unidos también, para que esto empiece a darse de una forma más formal, que la ciencia vuelque los ojos, vuelque su mirada a esas personas que teníamos dentro de las aulas y que eran anónimas. Para poder entender entonces el tema de la neurodiversidad, definitivamente tenemos que hacer referencia a cómo funciona el cerebro. Y bueno, todos diríamos nuestro cerebro, todo un misterio, todo un enigma. ¿Qué pasa dentro de él? El cerebro es un órgano del tamaño de un coco. Pesa aproximadamente 1,5 kilos y está formado por unos 86 millones de neuronas activas con una capacidad muy amplia de generar neurotransmisiones de aprendizaje desde el momento de que logras captar la atención de un estudiante hasta todo el desarrollo que puedes tener de un tema, de una clase o de cualquier actividad. Entonces, cada neurona que está dentro de nuestro cerebro puede establecer aproximadamente 10.000 conexiones, lo cual significa que hay más de 100 billones de conexiones que podemos tener al mismo tiempo funcionando en un diferente proceso cognitivo. En algún momento leía sobre los chicos con sobredotación, y justamente el autor explicaba que este tipo de conexiones en los chicos con sobredotación son sumamente rápidas, porque son aquellos chicos que captan muy rápido una idea, que captan muy rápido un aprendizaje, y pues obviamente esas conexiones se empiezan a generar como una revolución. Imagínense en un motor donde lo empezamos a acelerar y empieza a generar altas revoluciones, y eso se empieza a generar, y eso se empieza a transmitir a la velocidad de la luz y invade todas las áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que también nuestro cerebro es todo un conjunto. Y entonces, esa autora nos decía que el cerebro de un chico de alta dotación es más o menos como un cerebro en llamas, porque se encuentra exactamente al tope de su potencial cuando está en un proceso de aprender o de disponerse para obtener un nuevo aprendizaje. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, David Bueno, un neuroeducador, nos dice que cualquier proceso mental, que cualquier actividad de aprendizaje, cualquier idea o cualquier recuerdo que nosotros podamos tener, cualquier emoción que nosotros sentimos cada vez que decidimos una cosa u otra, la que sea, o cuando nosotros planificamos hacia el futuro, toda actividad mental va a ir directamente asociada con un patrón de conexiones neurales concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, dependiendo de lo que estemos experimentando, un dolor, una alegría, una emoción, vamos a tener una conexión neural determinada. Y eso nos va a permitir entonces realizar una activación dentro de nuestro cerebro para generar una emoción, para generar un nuevo aprendizaje, para generar una incógnita, una interrogante, dentro de muchas otras cosas. Entonces viene acá la pregunta: ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo nosotros podemos explicar ese gran enigma o ese gran misterio de la humanidad, de cómo funciona uno de los órganos que dirige nuestro cuerpo, que dirige nuestras acciones, que dirige cada una de las cosas que nosotros realizamos en el día a día? Entonces, vemos que el cerebro funciona a partir de redes. Y más adelante vamos justamente a explicar acerca de las redes, porque el DUA tiene y se basa en un principio de funcionamiento de redes.
neuronales, pero que más adelante vamos a explicar en detalle. Pero entonces, como les decía, el cerebro funciona a partir de redes de neuronas que están interconectadas, que se intercambian, que intercambian una serie de neurotransmisores con mensajes específicos para cada uno de los casos que les ejemplifiqué anteriormente, y el cerebro y sus partes están interconectados. Ahí vamos a encontrarnos con los diferentes lóbulos que componen el cerebro. Entonces nos vamos a encontrar con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, en este lóbulo recibe la corteza visual y es el que implica toda la capacidad de ver e interpretar lo que vemos. Es como quien dice la parte que se encuentra acá y donde nosotros vamos a tener toda la posibilidad de generar todas esas ramificaciones cerebrales que tienen que ver con lo que entra por la vista. Como dice el dicho, la primera impresión entra por la vista. Es justamente este lóbulo del cerebro el que se encarga de procesar esa información que vemos, como quien dice, de primera mano. Después tenemos acá el lóbulo parietal. Aquí nos vamos a encontrar con que este lóbulo tiene un papel sumamente importante en el procesamiento de la información sensorial. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que del cuerpo, con el conocimiento de los números, con las relaciones, con la manipulación que cada ser humano le da a los objetos, y tiene una gran cantidad de funciones que también activan y estimulan importantes áreas del cerebro para adquirir un nuevo conocimiento. Tenemos también el lóbulo temporal. Las principales funciones que residen justamente en este lóbulo temporal van a tener que ver con la memoria. Y ahí tenemos también una de las principales funciones ejecutivas que tiene que ver con la memoria y dominantemente está implicado principalmente en el recuerdo de las palabras, de los nombres, de los objetos y de aquellas cosas que para nosotros pueden ser muy importantes. Esas se almacenan ahí. Es como que dice nuestro disco duro. El lóbulo temporal también tiene una parte donde está implicada nuestra memoria visual, donde está implicado también la parte de nuestras imágenes, de las formas, de las figuras, de los rostros. Por eso cuando hay una degeneración cognitiva, esta es una de las primeras partes que se ve afectada. Tenemos también el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal nos vamos a encontrar con el que se relaciona con los impulsos, con el juicio, con la producción del lenguaje, con la memoria funcional, que tiene que ver justamente con el trabajo que podamos generar a corto plazo, con todo lo que tiene que ver también con las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización, todo aquello que el ser humano haga de forma espontánea. Y los lóbulos frontales asisten en la planificación, en la coordinación, en el control y en la ejecución de todas las conductas que el ser humano tenga. Entonces, a raíz de ahí, vamos a encontrarnos que tenemos que tener claro que el cerebro no funciona como algo aislado, sino que son un solo equipo, es un solo proceso, es una sola maquinaria que en su conjunto tiene funciones específicas, pero que cuando una deja de actuar inmediatamente, las otras acuden para poder generar un auxilio. Entonces ahí también vamos a entender el tema de la plasticidad del cerebro, cómo por medio de esas conexiones y por medio de la transformación continua que tienen las neuronas, vamos a entender la capacidad que tiene nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, como se hablaba ayer en algunas de las exposiciones, justamente de cambiar, de mejorar, de renovar y de restituir conocimientos y de restituir justamente neuronas, de renovarlas. Anteriormente se decía que si se te murió una neurona ya no te vuelven a hacer otra. Eran los abuelitos, muchas veces nos molestaban y nos decían que se nos estaban muriendo las neuronas cuando teníamos problemas de memoria, cuando no teníamos un aprendizaje, pero sin embargo hoy la neurociencia ha demostrado justamente que la plasticidad del cerebro es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y que tenemos la capacidad de regenerarnos como se regenera la piel, como se regenera el pelo o como se regenera cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Es aquí entonces donde entendemos cómo todas estas funciones del cerebro nos van a venir a decir cómo aplica o cómo se dan las diferentes redes cerebrales que tienen justamente que ver con nuestro cerebro. Y ahí es donde entonces vamos a entrar en las diferentes redes que componen los principios fundamentales del vida. Y vamos a empezar con la red afectiva. Si ustedes observan, la red afectiva va a abarcar parte
no solamente del lóbulo occipital, sino también del parietal y un poco del temporal. Vean ustedes que es una red especializada, es una red que se encarga de asignar el significado a las emociones y a las tareas y por tanto tiene muchísimo, muchísimo que ver con la posibilidad de explicarnos el por qué quiero aprender, por qué lo quiero hacer, qué me motiva, qué me mueve, cuál es mi motor. ¿Bien? Y después tenemos, y vamos a identificarlas con el color morado. Quiero que le pongan mucha atención a los colores porque a lo largo justamente de esta exposición vamos a poder ver precisamente cómo es que por esta división que se hace de las redes de estimulación que tiene, en las que se basa el diseño universal de los aprendizajes, abarca diferentes partes del cerebro y después qué corresponde a cada una de ellas. Después tenemos las redes de conocimiento. Si ustedes observan las redes de conocimiento, las vamos a ubicar básicamente en el lóbulo temporal. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que las redes de reconocimiento están especializadas en percibir la información, asignarle diferentes significados, y es la que vamos a encontrar con color morado. Las primeras, las afectivas, son las que vamos a encontrar con la red afectiva y que la vamos a encontrar hacia el centro del cerebro. La otra red que vamos a encontrar por acá tiene que ver justamente con la red estratégica. Entonces, las redes estratégicas es el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a planificar, cómo voy a adquirir o cómo voy a adoptar ese aprendizaje o cómo voy a hacer como profesor, como educador, que mis estudiantes asuman el cómo, la estrategia o el aprendizaje que quiero que ellos desarrollen. Entonces, aquí hay que planificar, hay que ejecutar, hay que monitorizar, o sea, tenemos que llevar un control del avance de nuestros estudiantes, cómo van avanzando, cuál es su nivel, cuál es su ritmo, cuáles son sus intereses, me está funcionando esta estrategia, no me está funcionando, pero ante todo tenemos que tener muy claro que tenemos que ir conociendo a aquellos estudiantes que tenemos dentro del aula, cuáles son sus intereses, cuáles son sus carencias, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, porque eso es parte de la monitorización, es parte de lo que nos va a permitir poder estar continuamente en un proceso dinámico curricular, cambiando lo que no nos sirve y empezando a fortalecer o empezando a implementar y a desarrollar y ampliar todas aquellas estrategias que nos han venido funcionando. Esta parte se aplica o se tiene que tener muy clara con el tema de la red estratégica. Entonces ahí vamos a tener, también vamos a tener que observar las tareas motrices de nuestros estudiantes, cómo se desempeñan, cómo avanzan, si hay limitaciones, si están bien en esa área, y también las tareas mentales. Y aquí es donde nosotros podemos ver y empezar a distinguir por medio de esas redes de estratégicas cuáles de nuestros estudiantes tienen alguna limitación o cuáles de nuestros estudiantes aprenden diferente. Es entonces cuando tenemos que tener claro que hay tres principios y 9 pautas en las cuales se basa principalmente el diseño universal de los aprendizajes. Y entonces aquí vamos a tener muy claro que vamos a tener que proporcionar en las redes afectivas múltiples formas de compromiso, de adquirir un compromiso. Entonces aquí no solamente van a ser los estudiantes, sino también como docentes. ¿Cómo vamos a incentivar en nuestros estudiantes esa motivación, esa emoción, esas ganas de estar en nuestras aulas, esas ganas de dominar ese nuevo aprendizaje? También vamos a tener cómo proporcionar múltiples formas de representación en las redes de reconocimiento de el qué del aprendizaje, qué es lo que queremos que el estudiante aprenda. Muchas veces bombardeamos a nuestros chicos, bombardeamos a nuestros estudiantes con cosas que realmente no son importantes o no se encaminan en el objetivo de lo que realmente queremos. Entonces, para poder estimular adecuadamente esta red cerebral, es muy importante que el docente, que el educador, que quien está a cargo de la planeación y el desarrollo de la guía pedagógica, tenga claro qué quiere que el estudiante aprenda, qué queremos lograr con ese aprendizaje. Y también tenemos la parte estratégica, el cómo del aprendizaje. Es muy importante entonces ahí generar cuáles van a ser justamente esas acciones que vamos a hacer para poder lograr que el estudiante aprenda, para poder lograr que el estudiante interiorice todo aquello que nosotros estamos experimentando, pero que al mismo tiempo tengamos el reto y la posibilidad de activar el compromiso, que el estudiante tenga clara cómo estamos representando lo que queremos que él aprenda y también para qué o cómo lo estamos haciendo, cuáles son las estrategias que estamos haciendo. Y entonces ahí viene dándonos
Entonces acá es donde empezamos a distinguir o donde empezamos a analizar cómo existen diferentes principios que van a captar o que van a hacer que nosotros podamos aplicar dentro de nuestro salón de clase justamente estas pautas del diseño universal para el aprendizaje. Entonces vamos a tener algunos que son de acceso, otros que son de construcción, otros que son de internalización y finalmente cuál es la meta o qué es lo que queremos lograr con cada una de la estimulación de las redes de aprendizaje. Entonces aquí vamos a tener que en la parte de acceso de lo que tiene que ver propiamente con las redes afectivas, tenemos que optimizar elecciones individuales, tenemos que garantizar o tenemos que hacer de una u otra manera que que se optimice la relevancia, el valor, la autenticidad del estudiante que quiere expresar, que lo dejemos ser completamente libre dentro del aula para que él pueda expresar sus sentimientos y emociones de la mejor manera y eso le permita sentirse seguro y al mismo tiempo le permita sentirse motivado. Porque si yo impongo qué es lo que quiero hacer y no permito que el estudiante sea creativo, tenga una forma diferente de expresar sus conocimientos previos, vamos a tener serias dificultades para poder generar esa empatía que vamos a necesitar para que el estudiante esté atento en nuestra lección. Dentro de la parte de representación, también en la parte de acceso es muy importante cuáles opciones estamos dando dentro del aula, cuáles opciones estamos generando dentro de nuestro planeamiento didáctico para poder optimizar la percepción de nuestros estudiantes. Entonces, ahí tenemos que diseñar formas de personalizar la visualización de la información, de cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer por medio de una obra de teatro, si lo vamos a hacer por medio de un debate, si vamos a querer que ellos interioricen una experiencia, o si queremos hacer una clase magistral y teórica, que ya eso está completamente obsoleto, pero ahí es qué es lo que queremos que el estudiante perciba, qué es lo que queremos que sea más significativo en ese proceso que realizamos en el salón de clase. Y cómo ofrecer diferentes alternativas, no solamente para los estudiantes que captan, que son talentos, sino también para aquellos contemplando todas las necesidades auditivas, todas las necesidades visuales, contemplando que tenemos chicos dispersos dentro del aula, para poder lograr captar la atención de todo y generar estrategias que en su conjunto puedan atender a las diferentes poblaciones. También tenemos en la parte de las redes estratégicas, en lo que tiene que ver con la pauta de acceso, cómo proporcionar diferentes acciones físicas que tengan que ver que varíe, en este caso, la interacción, cómo ellos cómo ellos van a adquirir los conocimientos, cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por medio de actividades donde vamos a movilizarnos, donde vamos a tener una forma más creativa de realizar las cosas, donde vamos a permitir que ellos sean autónomos y tengan la posibilidad de crear, de dibujar, de escribir, de representar aquel aprendizaje que ellos reconocieron por medio de un experimento, por medio de un dibujo, por medio de un sociodrama, en fin, hay una gran cantidad de opciones que tenemos para poderlo lograr. En la parte o en la pauta de la construcción, vamos a tener en las redes afectivas que debemos mantener y que debemos procurar que nuestros estudiantes se esfuercen y que haya persistencia. Sabemos que muchos no lo logran o no lo están logrando en estos momentos en el salón de clase y tenemos que estar continuamente, vea Manuelito, siéntese, ponga atención, trabaje en clase, Susanita, no converse con María, todo ese tipo de elementos, todo este tipo de situaciones los tenemos en el aula diariamente. ¿Cómo podemos entonces, dentro de las múltiples formas que tenemos que proporcionar en las redes afectivas, mantener esas ganas de esforzarse el estudiante, de persistir en las tareas que está haciendo, de querer lograr sus objetivos? Y ahí es entonces donde tenemos que resaltar la relevancia de los objetivos, de las metas que queremos lograr con lo que estamos trabajando, donde nosotros tenemos que innovar y optimizar la cantidad de recursos con los que contemos para poder lograr ese gran desafío que tenemos en el aula. Tenemos que aumentar en todo momento una retroalimentación que sobre todo esté orientada por nosotros, pero que también nosotros podamos aprovechar de aquellos estudiantes que les gusta participar en clase, que les gusta estar al tanto de las actividades que se realizan y que por medio del trabajo cooperativo ellos se sientan identificados
complicados, porque ahí también vamos a poner a funcionar las famosas neuronas espejo. Entonces vamos a poder incentivar en los estudiantes que si alguien está haciendo algo bien hecho, pues podamos copiar patrones de conducta, y eso también puede motivar, porque no solamente va a permitir la cooperación y que yo pueda con mi compañero que no le cuesta matemática poder trabajar y poder superar tal vez aquel problema que me costó, sino que también vamos a lograr la socialización dentro del aula, que es tan importante, y que de una u otra forma también genera una red de un estímulo de empatía entre los pares. En lo que tiene que ver con las formas de las redes de reconocimiento, nos vamos a encontrar en la parte de la construcción, con todas aquellas opciones que nos proporciona el lenguaje, el vocabulario, los diferentes símbolos, las estructuras, cómo podemos descodificar o cómo podemos analizar un texto, sacar las ideas principales. Sabemos que tenemos un fuerte reto. ¿Por qué? Porque la virtualización vino en mucho a limitarnos del hábito de la lectura. Sabemos que actualmente los estudiantes tienen todo un mundo en la mano. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen todo el mundo en un smartphone. Entonces, no solamente utilícenlo para ver las redes sociales, no solamente utilícenlo para chatear con la novia, con el novio, o para decirle a la mamá que ya salieron, o que les deposite, o que les haga, o que les mande plata, y que les haga una transferencia, sino también utilícenlo para investigar, para ir un poco más allá, para manejar justamente esa milla extra que muchas veces nosotros tenemos que dar para la descodificación justamente de todo esto. En el área de matemática es muy importante que nosotros también sepamos qué queremos enseñar y cuál es la forma de llegar mejor. Cómo podemos hacer relacionar lo que estamos viendo, las temáticas que estamos viendo, con un entorno inmediato. Y también ilustrar a través de múltiples medios. Por ejemplo, en el campo de los idiomas, es muy particular ver cómo podemos, por medio de dibujos, por medio de un bingo, por ejemplo, que realicemos dentro del aula, aprender vocabulario en inglés, en francés o en cualquier otro idioma que estemos trabajando. Cómo por medio de un cineforo podemos hacer un poco más atractivo aquel libro, aquel cuento, aquel poema que el estudiante tiene que aprender en la clase de literatura o en la clase de español. Cómo por medio de la metodología del cuentacuentos, pues podemos hacer un recorrido en el área geográfica de un determinado lugar para poder recordar los ríos, para poder recordar las montañas, para poder recordar las diferentes formas de relieve de un país o de una región. Ese tipo de cosas son las que nos permiten generar ideas diferentes de cómo representar en las redes de reconocimiento a nuestros estudiantes de la mejor manera, y cómo ellos pueden construir un conocimiento a través de un aprendizaje significativo, de una experiencia diferente a una clase magistral. Y justamente ahí, en las redes estratégicas, también la expresión y la comunicación van a ser vitales. Los múltiples medios que nosotros tengamos para comunicarnos con nuestros estudiantes, ¿a través de qué? A través de los intereses de ellos. ¿Cuáles son los intereses de ellos? Las redes sociales, las aplicaciones. Entonces, el profesor tiene que ser muy creativo, tiene que ser muy innovador y tiene que convertirse en todo un científico dentro de su aula. ¿Por qué tiene que convertirse en todo un científico dentro de su aula? Porque la observación constante es lo que le va a permitir determinar justamente cuáles son esas formas de comunicación con las que más está llegando a sus estudiantes, cuáles son esas formas de comunicación que definitivamente no puede seguir implementando en el salón de clase y tiene que cambiar. Y también desarrollar fluidez con niveles de apoyo para la práctica y para el desempeño justamente de todos estos conocimientos que se están generando, y cómo también eso va no solamente a generar un conocimiento a una memoria a largo plazo, sino que también nos va a permitir desarrollar experiencias vivenciales dentro de las aulas que nos permitan como estrategia poder mejorar y optimizar el aprendizaje que estamos desarrollando. En la parte de la internalización de las diferentes redes, en la parte afectiva, vamos a proporcionar opciones para la autorregulación. Ok, yo soy ansioso, me gusta mucho conversar en clase, tengo que autorregularme, tengo que promover, bueno, cuáles son mis creencias, por qué yo digo que me cuesta matemática, cuáles son las creencias, cómo puedo desterrar de mis estudiantes esa creencia de que les cuesta matemática. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a un examen? Yo muchas veces agarro a mis estudiantes y les digo, chicos, y les pongo así el examen en el escritorio, les digo, son 5 hojas, 4 hojas, una prueba corta, una hoja, no puede ser más poderoso que ustedes. Ustedes tienen que aprender a dominar sus miedos, aprender a autorregular la ansiedad, aprender a regular todo aquello que les puede provocar
algo que bloquee ese deseo que ustedes tienen de aprender, esa capacidad que ustedes traen innata de aprender. Porque en todo momento hay que empoderar a nuestros estudiantes, etcétera, y facilitarles todo tipo de habilidades y si no las han descubierto, ayudar a generar mecanismos en los cuales ellos descubran las habilidades y las fortalezas que tienen para poder desempeñarse en estudios sociales, en español, en matemática. Puede que alguno sea un poco débil en matemática, pero es un genio en la geografía, es un genio en la historia, es alguien que no le cuesta nada memorizar, que no le cuesta nada entender procesos históricos. Entonces, ¿por qué no empezar a generar justamente todas estas partes de autorregulación y al mismo tiempo incentivar cooperación? ¿Y cómo podemos empoderarlos para que ellos se reten a que sí pueden hacerlo, a que sí lo pueden lograr y que internalicen eso de tal manera que lo consideren como algo intrínseco, como algo adyacente a ellos, que nace de ellos, que lo pueden no solamente interiorizar, sino también proyectar hacia los demás. Y yo siempre les digo, si ustedes no se la creen, nadie se la va a creer por ustedes. Ustedes son los primeros que tienen que motivarse y desarrollar justamente esas fortalezas en ustedes y despertar ese gran gigante que está en ustedes. De la forma de representación, tenemos cómo podemos proporcionar la comprensión en la parte de la internalización. Entonces ahí nos vamos a empezar a ver, bueno, cómo vamos a activar esos conocimientos previos. ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son las principales comidas de los diferentes pueblos donde ustedes viven? ¿Quiénes son las personas más destacadas, los líderes de su comunidad? ¿Saben cuándo se construyó la escuela o la parroquia o la iglesia de su comunidad? ¿Saben por qué se hizo? ¿Saben quién hizo el acueducto? Y cuando empezamos a generar todo ese tipo de estímulos y todo ese tipo de cosas, muchas veces nos encontramos con que algunos saben mucho y otros simplemente dicen, ¡ah! No conozco dónde vivo, no conozco mi entorno inmediato. Porque el conocimiento previo, indiferentemente de cuál sea la materia, de cuál sea lo que estemos viendo, siempre tiene que estar anexado con una forma de representación que sea familiar, que sea cercana a ellos y que les permita activar ese estímulo. Y que en todo momento el docente tenga esa posibilidad de engranar, que tenga esa posibilidad de poder establecer un vínculo entre el conocimiento previo y cómo puedo a raíz de ese conocimiento previo introducirlo. ¿Qué tengo que hacer? Ok. Principales, algunos lo van a hacer muy bien por medio de un mapa conceptual, otros lo van a representar por medio de un dibujo, porque muchos de los chicos que tenemos en las aulas, bueno, yo trabajo con chicos de secundaria, entonces es más difícil, están en esa edad de la adolescencia en la que muchos, el temor a participar y a equivocarse y a la burla de sus pares o a la burla de sus compañeros, los inhibe de poder ser personas más proactivas, tal vez saben qué tienen que decir, tal vez se mueren por participar, pero les gana justamente el miedo. Entonces, bueno, no quieres participar, no quieres levantar la mano, no quieres hablar, bueno, ¿cómo me quieres representar aquello que sabes? Y muchos lo hacen por medio de un dibujo, muchos lo hacen por medio de un cartel, muchos lo hacen por medio de un collage. O tal vez no son buenos para hablar en público o no son buenos para levantar la mano y participar y dirigir la palabra directamente al profesor, pero si están inmersos en una obra de teatro, si están inmersos en un debate, si están inmersos en una actividad en la que están simulando o en la que están haciendo algún tipo de representación, se les olvida y pueden justamente externar esa forma de representación. Tenemos que guiar en todo momento los procesos de visualización, los procesos de manipulación de la información en las diferentes áreas y de las diferentes formas. Pero nosotros tenemos que convertirnos en guías y tenemos que hacer que nuestros estudiantes se conviertan justamente en los protagonistas. Es parte justamente de esas pautas que permiten generar el diseño universal de los aprendizajes y donde todos estén incluidos, donde todos, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus capacidades, puedan expresarse, puedan participar y puedan desarrollar un conocimiento, ya sea inicial, ya sea intermedio o ya sea avanzado, pero que las estrategias estén y estén siempre al servicio justamente de ellos. Maximizar la transferencia y la generalización de la información es sumamente vital. En la medida que nosotros transfiramos conocimientos, podamos lograr una comunicación asertiva con estos estudiantes, estaremos garantizando y nos estaremos asegurando de que esa información está llegando
oportunamente y está llegando efectivamente a nuestros estudiantes. En las redes estratégicas también, en la parte justamente de la internalización, vamos entonces a entrar de lleno con las funciones ejecutivas. Entonces, las opciones para la función ejecutiva van a ser vitales, como guiando las diferentes metas, por medio de la memoria, por medio de la planificación, por medio de cómo queremos estimular diferentes áreas de nuestro cerebro, cómo ayudar a nuestros estudiantes a que organicen sus niveles de pensamiento, cómo organizarlos a que tengan una mayor planificación en las diferentes tareas que tienen que realizar dentro del aula. Y también cómo ayudarlos a facilitar todo lo que tiene que ver con la gestión de la información que están recibiendo. Recordemos que un estudiante promedio recibe 7 a 6 materias en un día normal de escuela. Cuando estamos en el aula, cuando tenemos la posibilidad de interactuar con el estudiante en el aula. Actualmente, en el modelo de virtualidad, tenemos aún que ser más creativos y tenemos aún que ser más cuidadosos y cerciorarnos exactamente cuáles son justamente esas cosas que queremos representar y cómo queremos representarlas para que nuestros estudiantes les lleguen de una forma efectiva y realmente se provoque una acción de aprehensión del aprendizaje. Facilita también mejorar la capacidad de monitorear el progreso, facilítelo en todo momento, genere estrategias de cómo usted va a poder realmente monitorear que ese estudiante está aprendiendo, está mejorando, está realmente llevando un proceso que está pasando de la primera etapa a la segunda etapa y que usted pueda garantizar que eso se está generando, no solamente con el estudiante que se siente en la primera fila, sino con aquel estudiante que se siente en la esquina, que nunca participa y que tenemos que generar las estrategias para que él se involucre dentro del proceso, al igual que sus pares. Entonces, cuando nosotros tenemos claro estas diferentes pautas del proceso del diseño universal de los aprendizajes, vamos a tener entonces cuáles son las metas que queremos lograr. ¿Cuáles son las metas que van entonces encaminadas a las redes afectivas? Del porqué del aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener estudiantes decididos, queremos tener estudiantes motivados, queremos tener estudiantes que hayamos generado habilidades y herramientas en ellos que le permita decir, vamos por eso y vamos por más. Después, cuando vamos a hablar de las redes de conocimiento, del qué del aprendizaje, tenemos que tener claro que lo que queremos lograr es que nuestros estudiantes sean ingeniosos, sean conocedores, sean curiosos, quieran aprender más, quieran dar esa milla extra, quieran investigar y quieran representar y quieran saber y tener claro qué quiero lograr con ese aprendizaje, qué quiero lograr con ese problema, qué es también, porque de una u otra manera eso nos va a permitir ir generando en ellos una estimulación para que logren también saber cuáles son sus principales intereses, cuáles son sus debilidades y también cuáles son sus fortalezas. ¿Por qué? Porque no podemos lograr una red de reconocimiento efectivo si no empezamos porque ellos sean conocedores de sí mismos y sean completamente conscientes de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas y cómo pueden trabajar ambas, cómo pueden, valga la redundancia, fortalecer esas cosas en las que están mejor, en las que son fuertes y también cuáles estrategias y de quién tienen que servirse o ayudarse para aquellas en las que son débiles, ¿ok? Y después tenemos la parte de las redes estratégicas. Entonces ahí, ¿cuál es la meta? Que siempre seamos justamente estratégicos, que generemos todas aquellas actividades de mediación pedagógica en el aula que nos permitan poder llegar a la meta, que estemos siempre dirigidos y encaminados a un norte y que no solamente tengamos ese norte como docentes, sino que tengamos la posibilidad de transmitirlo a todos nuestros estudiantes y que todos sepan, aquí salí, pero para allá voy. Y tener claro qué es lo que queremos, porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, es muy importante que también tengamos en nuestros estudiantes el cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar allá, cómo voy a ganar la meta, cómo voy a ganar el premio, cómo voy a obtener y optimizar los resultados que quiero lograr. ¿Por qué? Porque eso también va a empezar a lograr una serie de situaciones diferentes en nuestro salón de clases. ¿Por qué? Porque la motivación, el tener estudiantes que no se frustren porque no pueden lograr algo y pero no lo logran. ¿Por qué no lo logran muchas veces? Porque no tienen claro cómo llegar a la meta, cómo llegar al objetivo, cómo hacer esa tarea, cómo hacer ese trabajo, cómo poder realizar ese proyecto. Entonces, cuando nosotros no hemos sido suficientemente claros con ellos, empiezan las frustraciones y empieza el no entiendo y también empieza aquella situación donde explicamos todo un proceso y inmediatamente terminamos de explicar y hay uno o dos estudiantes levantando la mano y dicen, exactamente, no entiendo,
Y usted pregunta, ¿qué no entendió? Nada, profe. Entonces pregúntese usted como profesor, ¿el estudiante no entendió nada o usted no supo cómo era que tenía que explicarlo, cómo era que tenía que transmitir esa información y cómo era que el estudiante le tenía que quedar claro qué era lo que tenía que hacer? Generar instrucciones claras y precisas para poder lograr lo que nosotros queremos y llegar a la meta y que nuestros estudiantes lleguen a la meta es fundamental. En el diseño universal de los aprendizajes se pretende justamente incluir todo esto en un modelo pedagógico conjunto, diverso, ampliado, donde permita avanzar a todos en un mismo salón de clases con diferentes posibilidades, porque el abanico de posibilidades que el docente genera dentro del aula para hacerlo está dado y está servido. ¿Qué quiere entonces decir esto? Esto quiere decir de una u otra manera que el diseño universal de los aprendizajes está dado o está hecho para que sea un diseño para todos, donde todos nos podamos incluir, donde todos podamos tener la posibilidad de aprender, donde todos podamos tener la posibilidad de sentir que el docente está haciendo algo para mí. Cuando nosotros hablamos de un diseño universal de los aprendizajes y cuando hablamos de diseño, tenemos que por un momento imaginarnos como, porque sabemos que justamente el concepto de diseño no es un concepto especialmente de educación. Tenemos, o siempre que hablamos de un diseño, vamos en primera instancia como conocimiento previo. Si yo les preguntara a ustedes al otro lado de la pantalla, bueno, díganme qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les digo diseño de algo. Probablemente se les va a venir a la cabeza un diseño de interiores, probablemente se les va a venir a la cabeza un diseño de un arquitecto, un diseño de un ingeniero, se les va a venir a la cabeza un plano, pero no se les va a venir a la cabeza un diseño de construcción curricular, porque es justamente el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, es una construcción o es una elaboración de pautas y de constructos que nos permitan hacer un diseño amplio que permita atender diferentes necesidades. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, como cuando nosotros llegamos a un edificio que tiene accesibilidad. Entonces en ese edificio se pensó en la rampa para el que llega en silla de ruedas, se pensó en el ascensor para el que no puede subir las gradas, se pensó en los sanitarios que tienen las agarraderas para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Actualmente, con todo el tema de la pandemia, pues también se piensa en una serie de cosas, se diseñaron mamparas para dividir a las personas, evitar contaminación, vamos a encontrar que hay un diseño que nos permite cumplir con los protocolos, por ejemplo, de lavado de manos, en fin. Todo ese tipo de diseños se generan a raíz de que existe una propuesta, de que existe algo que se tiene que realizar, que responde a una necesidad, que responde a algo que se tiene que implementar. En este caso, en el caso de la construcción de un edificio, pues un edificio tiene un diseño muy complejo, que tiene que atender una gran cantidad de necesidades y que tiene que atender una gran cantidad, por ejemplo, de normativas que tiene que cumplirse en la parte eléctrica, en la parte del manejo del agua, en la parte del aseo, en la parte en este momento, por ejemplo, del distanciamiento social y también que tiene que atender a las diferentes, a la accesibilidad, por ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar con que ese diseño está pensado para un aula diversificada, para un aula donde vamos a tener diferentes estudiantes, donde vamos a tener el estudiante prodigio, donde vamos a tener al que si pasó la mariposa, si pasó la mosca, se fue detrás y usted quedó en segundo plano, al que le cuesta guardar el celular para ponerte atención, al que llegó con sueño, al que está pensando en que tiene hambre porque no desayunó. En fin, eso es el aula diversa. ¿Cómo nosotros podemos centrar esa aula diversa? Ese es el reto. Esa es la posibilidad y ese es el planteamiento que nos hace justamente el diseño universal de los aprendizajes. Un diseño universal, un diseño que funcione para todos, donde nos vamos a servir justamente de las neurociencias, donde nos vamos a servir justamente de todos esos procesos, de todos esos conocimientos previos que tenemos de cómo funciona el cerebro y de cómo podemos estimular las diferentes áreas del cerebro de acuerdo con las redes que acabamos de ver en la parte estratégica, en la parte afectiva,
en la parte representativa, y cómo eso lo podemos trasladar o cómo eso lo podemos implementar o hacer explícito en un planeamiento de clase, cómo podemos hacerlo explícito en una mediación pedagógica diaria dentro del salón de clase. Y actualmente, a la gran mayoría, cómo, y ese es el mayor reto, cómo podemos lograr realizar una mediación pedagógica diversificada con todos aquellos chicos que tienen algún tipo de necesidad especial, que es también todo un reto, porque sabemos que hay muchos que les da ansiedad a la pantalla, que no se conectan, que están desmotivados, porque hay otra serie de factores exógenos, ajenos al centro educativo, con los cuales también tenemos que lidiar. Porque ya el diseño, el sistema educativo, las clases, no se convirtieron en una relación profesor-estudiante, sino que también se convirtieron en una relación profesor-hogar, profesor-familia, profesor diferentes integrantes, profesor comunidad. Entonces vean ustedes cómo no solamente el tema de implementar un diseño universal de los aprendizajes nos cambia la vida, sino también cómo tenemos que adecuarlo a las diferentes condiciones con las que tenemos o con las que contamos. En este momento, cómo tenemos que adecuarlo, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con protocolo, con pandemia y con educación, en este caso virtual. Entonces, el diseño universal de los aprendizajes se convierte en un diseño para todos, en un diseño que pretende incluir, que pretende ser inclusivo en todo momento y que ante todo pretende sacar y eliminar de raíz aquellas etiquetas y aquellos chicos que eran diferentes o que se sentían diferentes. Si bien es cierto, hay aprendizajes diferentes y hay cerebros diferentes, ¿cómo poderlos incluir? Ese es nuestro reto, es cómo podemos incluir todo eso en una aula tan diversa como la que nosotros tenemos todos los días en el salón de clase o todos los días al otro lado de la pantalla. Entonces tenemos, y volviendo a repasar y volviendo a reiterar, que los estudiantes aprenden de diferentes formas y que es a partir de ahí y de todas las diferentes cosas que hemos venido hablando sobre el aporte que da la neuroeducación y que ya entendimos cómo funciona el cerebro de una manera general, cómo los estudiantes van a aprender de diferentes formas y que los intereses que nuestros estudiantes tengan van a ser sumamente diversos. Entonces nos vamos a encontrar con el que necesita escuchar en voz alta, necesita leer el texto para poder entenderlo, porque si él lo lee de calladito no puede. Vamos a encontrarnos con la parte contraria, vamos a encontrarnos con el que se tiene que encerrar, con el que le molesta la bulla, con el que no tolera los ruidos excesivos, con el que le molesta. Entonces ahí vamos a entrar con aquellos que, qué sé yo, que tienen una disfunción sensorial, que los Asperger, con los de síndrome, con los de TEA, o con todos aquellos de ese espectro que también tienen serios problemas con el tema de cómo involucrarse con otros, de cómo tolerar el tema de los ruidos, cómo lograr una concentración, con los de TDA, por ejemplo, también. Nos vamos a encontrar también a mí mis intereses mi interés no es la historia, a mí no me interesa conocer qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, profe, a mí para qué me sirve eso. Más de una vez, yo soy profesora de estudios sociales, soy profesora de historia, y muchas veces los estudiantes me dicen, pero profesora, ¿para qué me va a servir a mí eso? Porque sus intereses son otros. Entonces, ¿cómo poder lograr armonizar el interés que tiene mi estudiante, que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, con él? Por un medio de un videojuego, por medio de una aplicación, por medio de cualquier tipo de, actualmente, por ejemplo, se facilita el tema de las diferentes aplicaciones o los juegos electrónicos, porque hay muchos que inclusive se basan en elementos históricos. Entonces, con base en esto, muchas veces he tenido que agarrarme de ahí, empezar a investigar cuáles son los personajes de los juegos electrónicos y poder verme inmersa en el mundo de ellos, en el mundo de sus intereses y cómo poder. Es un reto, pero se logra. ¿Cómo poder lograr ese clip? ¿Cómo poder lograr ese enchufe entre sus juegos electrónicos y la clase de historia? Y la clase del Renacimiento, la clase de geografía. Entonces, muchas veces es muy, muy complejo, pero no es imposible. Igualmente, hay muchas formas de implementarlo, no solamente en el caso de materia, también cómo podemos incentivar o cómo podemos lograr en ellos por medio de un juego, de un videojuego que es algo completamente familiar a ellos, rescatar elementos, porque muchas veces hay videojuegos que están basados en una historia, hay videojuegos que están basados en un cuento o en literatura, porque también tienen un fundamento de este tipo. Entonces,
¿Cómo podemos lograr nosotros estimular las diferentes áreas del cerebro o cómo poder lograr nosotros que se generen los mismos estímulos que el estudiante tiene? Porque muchas veces decimos, ¿cómo puede ser posible que mi estudiante pase 2 horas frente a la pantalla de un videojuego y no se distraiga, ni siquiera le den ganas de ir al baño, y que vengamos del recreo y a los 5 minutos estén diciendo, profe, ¿puedo ir al baño? Entonces ahí también tenemos que replantearnos cómo estamos iniciando la clase, por qué no estamos generando atención o interés. Muchas veces vamos con contenido, 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 y lo que queremos es terminar un plan de trabajo. Muchas veces lo que queremos es cumplir con un programa de estudio, pero no nos preocupamos justamente por todos esos intereses tan diversos y esas formas tan diversas de aprender. Ya la profesora llega, bueno chicos, saquen cuadernos, saquen todo, la semana pasada quedamos en el problema tal y hoy vamos a ver los logaritmos, y tal vez tenemos al estudiante en el penúltimo asiento que está haciendo un dibujo chivísima de anime. ¿Y qué tiene que ver el anime con el problema que la profesora va a empezar a trabajar? Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, en ese momento el estudiante está concentrado y está captado en el dibujo del anime. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué nace? ¿Cómo podemos abordar una situación de este tipo? Entonces ahí yo podría decirle, bueno, tu dibujo está precioso, me parece magnífico, pero entonces deberíamos aprender ciertas cosas, porque tal vez muchas de las cosas que puedas aprender en matemática te pueda a enseñar a cómo manejar el espacio de la hoja de dibujo, a cómo poder manejar las diferentes formas, cómo poder incorporar dentro de tus dibujos figuras geométricas que te permitan hacer más estéticos o más artísticos tus dibujos. Esas son las cosas de cómo podemos nosotros decirle a un estudiante que se motive o que su dibujo está bonito y que en algún momento lo que vamos a aprender en lo que vamos a ver dentro del salón de clase, en nuestra materia, en matemática, por ejemplo, en algún momento le va a ayudar con sus dibujos de anime, con su gran pasatiempo, con su pasión, que es pintar. Y ahí podemos observar gran cantidad de estudiantes. No tienen una sola pregunta ni un solo apunte de tu materia en el cuaderno, pero sí tienen 5 o 10 dibujos que están sumamente lindos porque son muy artistas y muy habilidosos, pero no se concentraron justamente en cómo tomar apuntes. Entonces, ¿cómo puedes captar la atención de ese estudiante? Y cómo cambiamos el chip de que, ve, guárdeme ese cuaderno, usted no tiene que estar haciendo eso, ponga atención, conéctese en lo que tiene que estar, hágame el favor, le voy a mandar un reporte, porque también esas cosas suceden. No podemos hacer eso con un chico de TDA, no podemos hacer eso con un chico de espectro autista, no podemos hacerlo, tenemos que cambiar el chip, tenemos ese tipo de estrategias que no tienen que ver nada con el contenido, pero sí con las redes afectivas, es muy importante porque son parte de lograr esa empatía que posteriormente te va a servir para poder mejorar tu desarrollo de la lección. Y después está el científico, está el chico verde de la clase, está el nerd de la clase, está el que siempre quiere aprender, está el que siempre está concentrado y está el que siempre le está encontrando la parte científica a todo. Entonces, todo tiene una explicación, yo quiero que usted me dé una explicación. O usted está en el aula y de un pronto a otro te sale y te dice, no, profe, eso que usted dice no es completamente exacto. ¿Por qué no es completamente exacto? Porque Google dice o Wikipedia dice, y yo, entonces uno también se queda como, por un momento se queda así como en shock y dice uno, bueno, estos chicos están adelante de nosotros, van 10 millas adelante. Por tanto, el reto del profesor y de los que ya no somos tan jovencitos es el de innovar, el de actualizarnos constantemente, el de estudiar. Y como les digo, nos tocó ponernos a ver cuáles son las películas de ellos, nos tocó ponernos a ver cuáles son los juegos que a ellos les gustan, cuáles son las cosas que les llaman la atención, porque ese tipo de intereses, créanme colegas, que son indispensables para poder lograr atención, para poder lograr empatía con sus estudiantes. Si ustedes no entienden eso, no hay una pomada canaria, no hay una receta, no hay un recetario con paso 1, paso 2 y paso 3. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes, tenemos que generar empatía. Todos aprenden de forma diferente y tenemos que lograr llegar a todo. ¿Cuál es una forma vital o cuál es una de las principales claves para poder lograr atender todas esas formas diferentes de aprender? Justamente identificar y tener claro cuáles son sus intereses. Si no tenemos eso claro como docentes, compañeros, hagámonos un replanteamiento que estamos haciendo sentados en las aulas, porque es lo primero que tenemos que hacer para poder implementar el resto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los estudiantes que tenemos son distintos y tenemos que verlos como un ser humano, como una persona, no como uno más de la lista de clase.
y tenemos que conocer y tenemos que saber un poquito. Démonos a la tarea y creo que es un reto. Yo sé que algunos no lo logran y ahora con el tema de, yo disfrutaba mucho porque yo me aprendía los nombres de los estudiantes y ahora con el tema de las pantallas, me aprendo un nombre, pero tal vez el chico no abre la pantalla cuando estamos dando lección y puso, y quizás ni siquiera puso la foto, sino que puso su personaje favorito, el de su fábula favorita o su cantante favorito, o la foto de un paisaje o algo que sea para él representativo. Entonces ya no ni siquiera tenemos la posibilidad de conocer a nuestros estudiantes, pero no solamente es conocer la cara, saber cuál es el apellido. ¿Qué cosa? Empecemos por algo tan importante en el tema de la empatía, por sabernos el nombre de nuestros estudiantes y no decirle, hey, usted, el que anda con abrigo rojo, hey, usted, la muchacha de las trencitas. No, hagamos ese esfuerzo y hagamos ese reto. Las pantallas son muy difíciles, lo sé, pero creo que es una de las cosas que cuando estamos en el salón de clase tenemos que entender. Todos los estudiantes son distintos y algo por lo que tenemos que iniciar, algo tan práctico, algo tan completamente elemental, como sabernos el nombre y entender que a partir de ahí hay diferentes intereses y sabemos que no vamos a poder abarcar todo, pero por lo menos conozcamos cuáles son los intereses básicos de Juanito, de María, de Pedro, de Juan y de Pablo. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder tener herramientas que nos permitan mejorar día a día y replantearnos nuestras estrategias y nuestras actividades de mediación pedagógica en el aula. Entonces, creo que es muy importante plantearnos que en el DUA definitivamente no hay un modelo único de estudiante, y que eso creo que ya lo hemos venido teniendo claro a lo largo de toda esta conversación que hemos venido teniendo, que tenemos que tratar de lograr que todos aprendan, que los niños y las niñas pueden aprender juntos por medio de las actividades colaborativas, que vamos a activar las neuronas espejo por medio de diferentes actividades que podemos plantear en el salón, que tenemos que funcionar como mediadores, como facilitadores, pero que ellos son los que tienen que construir y que lo pueden hacer juntos, que no tienen que dentro de sus individualidades van a encontrar el apoyo para poder ver cómo se puede trabajar en equipo y cómo se pueden mejorar las cosas, que hay una educación que debe ser para todos, donde nosotros generemos el espacio, el ambiente y las actividades de mediación que le permitan al estudiante sentirse incluido, sentirse incorporado, sentirse bien y ante todo tener deseo de ir a su clase, de entrar a su aula después de que toque el timbre del recreo. Porque qué difícil y qué triste es cuando nosotros nos levantamos a trabajar y vamos al trabajo y no queremos ir a trabajar porque tenemos un problema, porque no nos estamos llevando bien con los compañeros, porque nuestro ambiente de trabajo es pesado. Para los estudiantes no es diferente. En los estudiantes también se va a encontrar justamente ese ambiente pesado, esa situación que muchas veces no vamos a poder ver, que muchas veces no vamos a poder tener, que muchas veces él no externa, pero que carga con eso, más toda la situación que puede traer de su hogar, más todo lo que puede haber pasado antes de pisar un pie en su aula. Por tanto, tenemos que garantizar una educación para todos y que esa educación sea atrayente, sea interesante. No hay una única manera de aprender y como ya se los dije, estimados colegas, lamentablemente, créanme que si ya nosotros tuviéramos como psicopedagogos o como docentes, el recetario, viviríamos felices y contentos y esos espacios no serían necesarios. Pero son sumamente necesarios porque día con día, gracias a los diferentes avances que hay en la ciencia, podemos darnos cuenta que no hay una única forma de aprender, que tenemos que ver que el cerebro funciona de diferentes maneras en cada uno de los individuos que tenemos sentados y que cada persona tenemos que verla como un ser único y que cada cerebro es único, es diferente al otro y tenemos que lograr converger entre todas esas diferencias una aula diversificada que nos permita generar ese ambiente tranquilo. Las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos tipos de estudiantes, sí, en todo momento. Debemos garantizar que esas prácticas de enseñanza les sirvan tanto a Juanito, que tiene dificultad para movilizarse, como a Laura, que pasa moviéndose y hay que decirle constantemente siéntese. Vean, muchas veces sentamos a los estudiantes porque están inquietos, porque están de pie, pero no generamos espacios para que ellos liberen esa energía. Quizás el recreo no fue suficiente, quizás en la casa no tienen un espacio adecuado de cómo movilizarse y llegan al aula y se encuentran más espacio que la que hay en su propio hogar. Entonces, no entendemos quizás por qué el estudiante es tan
es tan inquieto en el aula. ¿Cómo no va a ser inquieto si tal vez el espacio donde vive en su casa es un espacio de 4x4, de 3x2 y es más grande el aula donde está todos los días que su propia casa? Entonces muchas veces ese tipo de cosas también tenemos que incorporarlas en algo tan elemental como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos acá cómo aplicar ese diseño universal. Bueno, creo que ya hemos venido hablando de eso, pero creo que tener claros los objetivos, cuáles son los métodos y a partir de esos objetivos generar cuáles son los métodos que vamos a desarrollar dentro del salón de clase, ser muy selectivos con los materiales. Ayer una de las exposiciones que me encantó fue justamente la de Don Guido, donde nos decía cómo con diferentes materiales él innovaba y hacía diferentes subclases. Entonces vean ustedes que la escogencia de cuáles materiales vamos a utilizar para ver un determinado tema es elemental, es vital, porque esos materiales pueden convertir nuestra clase en una clase atrayente o en una clase útil. Y también la forma de evaluar. Yo particularmente, al igual que probablemente muchos de ustedes, colegas, pues siento que el examen o la prueba escrita es algo que ya pasó, que ya superó su etapa de cómo podíamos nosotros evaluar. No mide realmente las habilidades, no mide realmente cómo un estudiante aprende. ¿Por qué? Porque es algo estandarizado. Y no podemos estar hablando de diseño universal de los aprendizajes si las evaluaciones siguen siendo las mismas, siguen siendo mediante un examen. Tenemos que generar todas las estrategias que nos permitan desarrollar esas habilidades y poder hacer evaluaciones formativas, poder hacer evaluaciones que incentiven a generar conocimientos para la vida. Entonces, para poder aplicar este famoso DUA hay que establecer metas pensando en todos los estudiantes, no solamente en un tipo de estudiante, sino que ya a partir de un diagnóstico previo que usted como docente haya realizado con sus diferentes secciones o con sus diferentes grupos que tiene a cargo, usted pueda determinar y hacer un esquema de cuáles entonces son las metas a las que tenemos que llegar, cuáles son las necesidades que detectamos en ese diagnóstico y cuáles son las estrategias o cuáles son los métodos para poder mejorar esas debilidades que encontramos. Igualmente ahí vamos a detectar también que hay fortalezas, que hay cosas que están muy bien, entonces esas son las que de las que tenemos que sacar partido, de las que tenemos que sacar provecho para poder generar entonces reforzamientos importantes y que nos permitan también poder generar trabajos colaborativos con aquellos estudiantes que quizás no estén al mismo nivel, porque siempre vamos a encontrarnos en las aulas estudiantes que van a estar en un inicial, otros que van a estar en un término intermedio y otros que van a estar sumamente avanzados. Entonces, ¿cómo poder también balancear eso? Es parte de los objetivos y la metodología que plantear. La evaluación, la evaluación tiene que ser algo sobre cómo vamos a saber si el estudiante aprendió o no, y no necesariamente tiene que ser una prueba o un examen. Muchas veces eso puede ser más vivencial, puede ser más representativo para el estudiante si es de una manera diferente al estrés y a la ansiedad o a la zozobra que le puede generar una prueba escrita. Y después, ¿cómo podemos definir los métodos y los materiales que podemos utilizar? Como les dije, eso puede definir o puede marcar la diferencia entre una excelente clase, entre una clase donde todos pongan atención y no quieran irse de tu clase, o una clase que digan que las tocan el timbre, que están vendiendo en la soda, que en el comedor de almorzar, porque están completamente en otra cosa. Entonces, vean lo que no solamente la metodología, podés tener un planeamiento didáctico impecable, pero si no tenés los materiales adecuados para trabajar y la mediación con esos materiales y cómo puedes optimizar los recursos que tienes a la mano, no vas a hacer tampoco nada, porque tiene que haber un conjunto, tiene que haber una dinámica que inicia desde el objetivo, cómo aplicar la metodología, qué tanto puedes utilizar los materiales. Nada es contener una aula decorada precioso, contraer una presentación en PowerPoint divina y un video espectacular, si no le sacas el máximo provecho y no realmente estableces métodos que te van a permitir poder llegar a tus estudiantes y despertar el interés en ellos. Entonces, muchas veces vemos eso es como cuando alguien llega muy bien vestido a una celebración, viene impecable, pero resulta que viene con los zapatos sucios. Entonces, más o menos partamos de ese principio, lo importante que es poderle sacar y optimizar los recursos que tenemos a la mano. Y casi que ya finalizando, porque estamos ya casi que sobre tiempo para poder atender algunas de las consultas que tienen. DUA es un todo. Es un todo donde vamos a tener que tener claro el por qué implicaciones tiene ese por qué, cómo vamos a generar
a raíz de ese por qué autonomía, cómo vamos a hacer entender a los estudiantes que lo que nosotros tenemos o que lo que nosotros estamos dándoles a ellos es relevante, es importante para su vida. Cómo generar seguridad en ellos es sumamente vital. Cómo generar estrategias de autorregulación que le permitan optimizar y mejorar su aprendizaje día con día y que le permitan dominar todas aquellas debilidades, todos aquellos puntos débiles que tenemos en el aula, el que no quiero poner atención, el que me gusta mucho hablar con el compañero, que me cuesta guardar el celular. Cómo podemos autorregularnos son desafíos que tenemos en el día a día y cómo transmitirles a ellos justamente ese desafío y que se convierta en una meta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que eso también se convierta en un hábito de comunidad. En este caso, ¿cuál sería la comunidad? El grupo, el salón de clase. También es importante que qué vamos a representar, cómo lo vamos a representar, esos materiales que escogimos, cómo van a ser accesibles, no van a ser accesibles, van a generar motivación, van a generar curiosidad, van a generar que el estudiante quiera dar esa milla extra. Tenemos que pensar en todo eso cuando vamos a llevar un material a clase. Entonces, también ese lenguaje que utilicemos, ese nivel de pensamiento que queramos inferir en ellos es sumamente vital. Y igualmente, punto clave, ¿qué accesibilidad real tienen los materiales que vamos a implementar? ¿Qué accesibilidad real tienen mis estudiantes ante esos materiales que queremos utilizar? Y finalmente, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a generar esas acciones, esas expresiones? ¿Y cuáles son las estrategias que queremos generar para poder lograr ese cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar a nuestros estudiantes a esa meta? ¿Cómo vamos a que no sean de los que no saben para dónde van y ya llegaron, sino que sepan de dónde salieron y para dónde van? ¿Cómo? Ese es otro de los retos más importantes que nosotros tenemos como docentes y como estudiantes. Finalmente, el diseño universal para los aprendizajes debe ser una homologación o igual a una oportunidad de aprendizaje para todas y todos los estudiantes que tenemos en la sala. Para mí ha sido un placer inmenso estar en esta actividad. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por querer compartir conmigo un poquito de este nuevo reto que es el diseño universal de los aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nasira, por esta interesantísima conferencia. Realmente un tema que tenemos ahorita, por lo menos acá en nuestro país, saliendo casi que del horno, aunque sabemos que ya, por decirlo, en un contexto popular que ya se venía cocinando, pero que aquí nos está saliendo del horno. Tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿qué recomendaciones daría para aplicar el DUA en el aula? Aunque ya usted ha hablado de algunas, pero si podría entonces ampliarnos. Bien, como les dije, no hay una receta, no hay un recetario. Creo que esto es algo donde todos estamos aprendiendo. Como ya lo dijiste, es un tema que se está cocinando y que se está implementando, al menos acá en nuestro país, es muy novedoso. Pero bueno, creo que una de las principales cosas que debemos implementar dentro del aula es la creatividad. Y es que abarcar o ampliar las posibilidades que nuestros estudiantes tengan de poder expresar un determinado aprendizaje. Entonces, no podemos dar una receta, pero sí tenemos que saber que para un tema no podemos contar solamente con una estrategia, sino que tenemos que tener varias estrategias previstas en nuestro planeamiento de clase. Ok, nos piden si por favor puede compartir las pautas del DUA, que era una imagen que tenías a colores en barras. Entonces, si la puedes compartir para que las personas, supongo que hagan un pantallazo, o bien que tal vez podamos de algún modo luego colgarla en el chat. Ahora lo que puedo hacer, porque en este momento no me puedo salir de acá, pero ahora lo que puedo hacer cuando pasa la presentación es compartir la imagen en el chat. O la puedo compartir también en la página de AEG Costa Rica y de ahí pueden tomarla. Y desde ahí la pueden tomar. Muy bien. De hecho, anunciamos que en nuestro Facebook AEG Costa Rica y que pueden desde ahí tal vez bajar algunas de las informaciones que acá tenemos. Otra pregunta, Nasira. ¿Es la teoría del aprendizaje constructivista la mejor forma para el desarrollo cerebral?
No es la mejor forma, pero sí una de las mejores. En estos momentos tenemos hay diferentes teorías. Sabemos que no solamente se trabaja en el constructivismo, sino que también está la parte del aprendizaje significativo y que está que está la parte de cómo nosotros podemos generar, ser mediadores. Pero de una u otra manera, si el constructivismo es llevado o es guiado por el docente y se permite que sea justamente el estudiante el protagonista, que en el DUA va a ser así. El estudiante se va a convertir en el protagonista y nosotros en el facilitador. No es la mejor, pero sí es quizás una de las que más vamos a incluir en los diferentes procesos de mediación pedagógica en el aula con el diseño universal de los aprendizajes. Perfecto. Tenemos otra pregunta, la última. Dice, ¿qué actividades se pueden implementar para que el cerebro utilice ambos hemisferios cerebrales? Creo que lo más importante es que pongamos el cuerpo en movimiento y que nuestras aulas se conviertan en un espacio lúdico. Si nosotros no generamos espacios lúdicos y actividades lúdicas dentro del aula, no vamos justamente a generar esa estimulación de ambos hemisferios cerebrales. Entonces creo que en todo momento tenemos que recurrir a los diferentes sentidos, estimular los diferentes, hacer un estímulo multisensorial es sumamente importante para poderlos activar. Entonces no solamente poner a nuestros estudiantes en algún momento a escuchar música, a ejercitar movimientos, a hacer pausas activas, también el mindfulness, el yoga, las diferentes actividades de meditación son muy importantes para poder también desarrollar ese tipo de estimulaciones en ambos hemisferios cerebrales y para poder lograr de una u otra manera que a través de las conexiones y las transferencias neuronales logremos en forma simultánea todos esos estímulos. Pero sí hay que implementarlo con diferentes actividades lúdicas dentro del aula y como te digo, el mindfulness, el yoga, la estimulación musical y sobre todo la parte del movimiento van encaminadas justamente a esto. También la gimnasia cerebral, creo que es otra parte muy importante dentro de la implementación en el salón de clase y es un recurso sumamente valioso al que podemos echar mano y créanme que los resultados son óptimos. Excelente. Sí, tenemos dos preguntas más, disculpe. Dice, ¿cómo se puede trabajar con una chica acomplejada por su aspecto físico que no le gusta participar, selfies, colaborativos o actividades similares? Bien. O sea, no le gusta salir en selfies. No le gusta exponerse, no le gusta exponer su parte física. Bueno, creo que ahí hay una parte emocional que hay que trabajar y creo que nosotros siempre tenemos que echar mano a lo que tenemos dentro de la institución educativa. Sabemos que hay grupos interdisciplinarios donde no solamente dentro del aula podemos trabajar, que también tenemos que en algún momento servirnos del psicólogo, servirnos del orientador, tener una comunicación fluida con el padre de familia, pero ante todo, detectar cuáles son aquellos intereses de esa chica y de acuerdo con esos intereses y de acuerdo con las fortalezas que tenga, en todo momento hacer reforzamientos positivos en ella para poder mejorar su autoestima. Ok, dice ahora, ¿cómo el diseño universal nos permitiría atender las individualidades de aprendizaje de cada estudiante? ¿Podría brindar un ejemplo curricular? Bien, te lo digo, por ejemplo, en mi caso, voy a hablarles de hacer meridianos, cómo veo meridianos y paralelos en DUA. Sabemos que los meridianos y los paralelos son las líneas imaginarias que atraviesan la Tierra de norte a sur y de este a oeste. Pero muchos estudiantes se les va a hacer un mundo la parte conceptual propiamente teórica. Pero cuando nosotros hacemos una representación gráfica o cuando nosotros los ponemos a hacer una maqueta o cuando nosotros los ponemos a dibujar, cuando los ponemos, por ejemplo, a trabajar con plastilina, cuando los ponemos a trabajar con hilos de diferentes colores, podemos lograr y generar una parte visual de cómo son los paralelos, de cómo son los meridianos. La aplicación de colores es fundamental, la parte de cómo, olvidémonos de cuaderno en blanco y negro, olvidémonos de que el cuaderno únicamente tiene que tener color azul o color negro o color rojo, no, llenemos esas hojas de color porque en la medida que lo hagamos también vamos a generar una incentivación y una estimulación cerebral que en muchas ocasiones puede hacer que, de acuerdo con las diferentes formas de aprender de las personas visuales o no tan visuales, lo puedan hacer. Auditivo, ok, ¿cómo lo podemos hacer auditivo? En el momento que los ponemos a exponer, ya estamos estimulando la parte auditiva. En la parte de los que somos más de memoria, más visual, cuando nosotros logramos construir algo y posteriormente podemos presentar un producto acabado, estamos generando otro tipo de estímulo en el estudiante y estamos partiendo de un mismo objetivo, un mismo concepto. Muy bien, dice, ¿la educación inclusiva responde al DUA? Sí,
Definitivamente que la educación inclusiva es parte, o el DUA quiere incluir dentro de esto, un proceso en el cual todos seamos iguales y se entienda por cada uno de los docentes que estamos al frente de esos chicos que tenemos formas diferentes. Cuando yo pensé en el título de esta presentación, justamente partí, y hay un libro que no recuerdo en este momento el autor, pero se llama Cerebros Diferentes, Aprendizajes Diferentes, que lo pueden buscar, se puede descargar inclusive en Google. Nos habla justamente del reto que nosotros tenemos como docentes, que tenemos como educadores en las aulas, justamente de generar las condiciones aptas y adecuadas para que la inclusión sea una realidad y no sea simplemente un protocolo o no sea simplemente una legislación que aún no se está cumpliendo su totalidad. Y que también nosotros tenemos que creérnosla, así como nosotros le hacemos a los estudiantes creérselas, nosotros también tenemos que creérnosla. Somos científicos en el aula, tenemos que convertirnos en investigadores y tenemos que conocer sobre las diferentes necesidades que actualmente hay en cada uno de nuestros estudiantes. Y eso es parte de la inclusión. El profesor lo hace, el profesor construye su clase y la hace amena y agradable para las personas. Y ahí es donde tenemos que tener claro que el DUA va encaminado a que desde la mediación pedagógica usted pueda hacer un verdadero ambiente inclusivo dentro de su aula sin diferencia. Bueno, ahí usted me acaba de contestar esta pregunta que dice cómo poder ampliar sobre la aplicación del DUA en el aula. Entonces, prácticamente la acabas de contestar. Te digo entonces, si en la última dice, ¿cuál es el objetivo final del aprendizaje del diseño universal para el aprendizaje? Que haya objetivo final, entonces. Que haya un aprendizaje a largo plazo, que realmente se logre, el estudiante tenga la posibilidad de acuerdo con su capacidad, lograr el objetivo que se ha planteado dentro del planeamiento didáctico y finalmente dentro del programa de estudio, y que no quede relegado, y que en ningún momento se entienda que inclusión o adecuación del currículum es limitar contenidos. Por el contrario, es adecuar todos esos contenidos a las posibilidades reales que tenga cada uno de los estudiantes que tenemos en las aulas. Muy bien, Nasira, excelente aporte y muchas gracias. De verdad que, como todos los demás, ha sido de gran valor para nosotros y el entender de verdad que tenemos diversidad en el aula y que esa diversidad tenemos que atenderla. Muchas gracias, Nasira. Gracias, Isa. Muchas gracias por compartir. Encantada de estar acá. Gracias por la invitación. Que tenga buen día. Igual.